Hoy, en 678, los orígenes del monopolio y esos archivos de la tanqueta. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Pensamos que tenemos una alta responsabilidad ahora. Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Cómo hacen los hegemónicos para proteger a Scioli y no hablar de su política de ajuste y endeudamiento? Todas están modificando su esquema impositivo. La provincia de Buenos Aires es la que lo hizo más ligerito, con menos potencia, por tasas más bajas, o sea, es la que menos está cargando el costo de las necesidades en los sectores más poderosos. El sector agropecuario no aporta ni el 1%, ahora está aportando el 2% con el nuevo revalúo de los ingresos de la provincia. Esto genera que merme la recaudación porque no gravan a los que más tienen, digamos, no le cobran impuestos a los que más tienen y luego piden plata para mantener el gasto de la provincia a la nación, ¿no? El fútbol para todos. La Nación mintió, lo desmintieron y no volvió a tocar el tema. Tapa del diario La Nación de ayer. El fútbol para todos costó 4.000 millones de pesos en 3 años. Lo tengo en línea a Pablo Paladino, coordinador general de Fútbol para Todos. Pablo, buen día. Bueno, Víctor Hugo, una vez más, es una falacia, un número que es irreal. El gobierno decidió no comercializar parte de la pauta oficial y destinar ese dinero a pagar los derechos del fútbol. Y aproximadamente en estos 3 años fueron 2.000 millones de pesos. Un número muy diferente de lo que plantea la etapa de la Nación hoy, que para nosotros nos pareció un disparate. El hecho de que hoy no aparezca una sola línea, salvo un chiste. Aparece un chiste, pero de alguien que toma el dato de ayer. El chiste está hecho ayer. Y es lo único que hay sobre este tema hoy, Diario La Nación. A lo mejor están replanteándose la investigación que habían realizado. Rajoy sigue incumpliendo promesas. Me gustaría saber qué tipo de condicionalidades estamos hablando cuando se habla de toda la economía. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica, no hay ninguna condicionalidad porque eso es ya lo que acordó el Eurogrupo. Ustedes saben que se han llevado adelante una serie de condicionamientos, básicamente para que se pueda llegar a lo que es un salvataje de toda el área financiera de España específicamente. Ha impuesto hasta 32 condiciones. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. ¿Por qué Clarín ahora critica duramente a Obama? Diario Clarín, semáforo, color rojo. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, se complica la reelección. Lo que parecía un paseo ya no lo es. La desocupación no baja del 8,2%, el mercado se estancó y la economía no mejora. Y Romney acecha. I believe it's time to let the tax cuts for the wealthiest Americans, folks like myself, to expire. And that's why I'm calling on Congress to extend the tax cuts for the 98% of Americans who make less than $250,000 for another year. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de subyugantes notes. Uno. Tras la polémica, Paco Cambiaso volvió con estilo. ¡Hey, Sofi! ¿Sí? Te presento a mis viejos. Mamá, papá, ¿qué pasó? El peor pecado de los chistes que hemos visto es la estupidez, porque debe haber quizá un parecido entre el estúpido que hace el chiste y el estúpido que lo festeja. Vamos
¿Vamos a ver a las pastillas del abuelo? No, mucho mejor son las pastillas de mi viejo. Ahora también hacemos humor estúpido para gente inteligente. Paco Cambiaso. Paquia. Hey, ¿de qué te reías? Nada. Me mata este hijo de puta de Dostoyevsky. 2. El cambio de época y este querible Marcelo politizado. Y el voto secreto de Flavio es un 8. ¡Sí! Grecia hoy no va al teléfono, no va al duelo, zafó. ¡Qué bárbaro! La única Grecia que zafa, la otra está en quilombo. 3. La defensa de nuestros ídolos. Multitudinaria marcha por Riquelme. Qué bárbaro lo de Riquelme, ¿no? Qué movilización de hinchas de Boca que ha generado. 5.000 personas así en la Bombonera. Cuatro. Flor volvió a zafar la sentencia. Atención. 43 y el voto secreto de Flavio son 8. Atención. Florencia y Nicolás están entre los 24 mejores. Sí, hacen los rulos 6, 7, 8. De una flor a otra flor. Que florezcan 1000 flores. Oficialmente tengo que decir que mi hija camina ya. ¡Vamos! ¡Qué divina! El viernes estaba con ella y ya se había alargado un poco. Pero ya el viernes a la noche, antes de irme al teatro, estaba que ellos se bañan a las 6 de la tarde, a las 7 comen, así que ya a las 8 ya están como para dormir. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz. Pero no por entenderte. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. No se pierdan, ustedes por lo menos quédense que tenemos el material de Mañeto en Tiempo Nuevo, hablando con Neustadt, festejando. Acá nos quedamos. Festejando, no se lo pierdan, que dicen, me prometen que es impresionante, festejando las privatizaciones de los canales. Sí. Material Sí. buenísimo. Mañeto joven, hubiera festejado contento. Claro. Ahora bien. Hoy nos visita el señor Eric Calcaño, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria, que está a punto de lanzar pronto, en un par de meses, Próximas semanas. El Resurgimiento Argentino, parte 2. Exactamente. Todo no había entrado en el Resurgimiento Argentino, parte 1, entonces vamos al Resurgimiento Argentino, parte 2, que es un libro destinado a la militancia, básicamente encontrar argumentos cuantificados, poder convencer a esas primas socialistas que uno se encuentra los domingos en los asados familiares, o ese tío un poco gorila, y también militar, caminar, mostrar que la mejor manera quizás de vencer medios que parecen demasiado poderosos o demasiado omnímodos es precisamente el contacto, el mano a mano, la charla. Así que siempre viene bien. Perfecto. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias. Y por este lado tenemos al Chavo Fuchs. Tremendo. Periodista, columnista de 90 minutos de fútbol por Fox Sports, comentarista de fútbol en Radio del Plata. Tengo un poco de trabajo, sí. También ha comentado los partidos de River una vez, sí. en Fútbol para Todos. Conduce, en otras palabras, por Radio Provincia, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tempranito Sí, ahí, hasta las 9. En La Plata.
allá. En La Plata, si agarra el auto hay que para allá, sí. Pero bueno, pero no, pero no hay mucha gente, el lío es a la vuelta. Pero ya te podés quedar allá en el bosque. Está el zoológico, el museo. A las 12 hay que estar acá de vuelta. La República de los Niños. Sí, está lindo. Tienes razón. Bueno, chao, bienvenido. Vamos a ver el primero de nuestros informes que tiene que ver con fútbol para todos. La Nación ha mentido y parece que después no pudo retractarse por algún motivo que desconocemos. Lo vemos. El fútbol para todos. La Nación mintió, lo desmintieron y no volvió a tocar el tema. El diario opositor La Nación, levantado luego por su socio Clarín, realizó una muy particular, vamos a decirle, investigación. Al ser una vez más desmentido, la retractación o continuidad del tema brilló por su ausencia. Tapa del diario La Nación de ayer. El fútbol para todos costó 4.000 millones de pesos en 3 años. Diario Clarín de ayer. El programa Fútbol para Todos costó 4.000 millones de pesos en 3 años. 4.000 millones de pesos en Fútbol para Todos. Lo tengo en línea a Pablo Paladino, coordinador general de Fútbol para Todos. Pablo, buen día. Bueno, Víctor Hugo, una vez más, es una falacia, un número que es irreal. El gobierno decidió no comercializar parte de la pauta oficial y destinar ese dinero a pagar los derechos del fútbol. Y aproximadamente en estos 3 años fueron 2.000 millones de pesos. Un número muy diferente de lo que plantea la etapa de La Nación hoy, que para nosotros nos pareció un disparate, y aparte con un fenomenal desconocimiento de la importancia que tiene comunicar los actos de gobierno, cuando a través de Fútbol para Todos, los distintos programas, planes de empleo a los jóvenes, de inscripción a becas, cuál era la incidencia que tenían antes de ser comunicados tan masivamente en el fútbol y cómo realmente a partir de esa comunicación tienen un incremento en su aceptación en la comunidad y en la posibilidad de acceder, uno se da cuenta de la importancia que tiene. Si uno lo analiza desde un negocio, y es lógico que cuando posibilita que todos los argentinos lo vean sin tener que pagar, aquellos que especulan con un negocio como lo era para el Grupo Clarín, lo analicen de esta forma. Chiste de Nick en el diario La Nación de hoy. El fútbol para todos costó 4.000 millones en 3 años. O sea, algo así como 3 millones por gol. Bueno, cualquier arquero lo sabe eso. Hay que estar siempre cerca de los 3 palos. El hecho de que hoy no aparezca una sola línea, salvo un chiste. Aparece un chiste, pero de alguien que toma el dato de ayer. El chiste está hecho ayer. Y es lo único que hay sobre este tema hoy, diario La Nación. A lo mejor están replanteándose la investigación que habían realizado. Aún considerando las cifras engañosas de La Nación, los medios opositores no contemplan que la pauta publicitaria no es pérdida, sino todo lo contrario, es recuperación, ya que cubre los costos. De no haber sido destinada al fútbol para todos, habría ocupado otros espacios. Antes los ocupaba en medios privados, siendo incluso desventajosa para el Estado las condiciones de negociación. Por último, más allá de la mentira desbaratada, recordemos cómo hasta hace poquito a la mayoría de los argentinos se los trataba como de segunda categoría, como si fueran de la B. En todo el mundo, el fútbol se sostiene con el cable y el pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. ¿Vamos a ver el partido? Vamos a ver. Te digo. Vamos a hacer el partido. Dale, ya estamos jugados. ¡Ey! Estamos jugados. ¿Cuánto me van a dar? Ahí está, 12, el amigo Sequeira. Empezó Boca. Ahí está. Dale, Juan, querido. Adelante vos, por favor. Llevando la pelota, Mena metiendo la larga, arranca por la derecha, vino para Manar, arranca Olimpo en el arranque, mirá la bombonera hacia el arco del Riachuelo, metió el centro y Schiavi la manda al tiro de esquina. ¿Le gusta el público que trajimos? El público es lo mejor que he visto. ¡Ay, qué divino! A mí me gusta el programa con público solo, incluso. sin conductores ni invitados. La tribuna, yo he visto un programa así. El fútbol era. Sí, ¿se acuerda? Era así, claro. No, la tribuna, un tipo se rascaba. Sí. Roli Zarate,
Rolly Zárate, Rolly Zárate, Rolly Zárate. Gana Vélez 1-0. El tipo se rascaba, es extraordinario. Es extraordinario, era un gran descubrimiento, no lo supieron ver. El mensaje era, vos que sos una rata y que no tenés plata para pagar, vos vas a ver la tribuna y la gente en la tribuna. El día que tengas plata, vas a ver el partido. Muchos no vieron el clásico, no todos tienen la posibilidad. Muchos no vieron el clásico, no todos tienen la posibilidad. Y nosotros nos ingeniamos. A ver, ahí está. La mete Gallardo, viene al centro, empuja López, saca Schiavi, Lucho de lejos. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡La gata! ¡Gol! Fue así. No dude, fue así. No, fue así. Fue así, bueno. River Plate, tu grato nombre, con esfuerzo, derrotó en el Monumental a Olimpo de Bahía Blanca por 2-1. El primer tanto a los 3 del primer tiempo. Luego de este centro entra el Vichy Fuertes y anota el primer tanto millonario. De aquella Argentina en la que la construcción de escuelas y hospitales estaba librada a un milagro. La Nación y Clarín no hablan, por supuesto. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Chavo, ¿cuánto duró esto de no poder ver los partidos sin pagar? Mucho tiempo, no sé, toda la década del 90, a mediados de los 90, cuando se creó la empresa TSC, allí había que pagar un codificado. Claro. Yo tengo recuerdos, porque yo hice campo de juego en partidos codificados. Tengo 96 podría ser el inicio, 95, 96. De ahí hasta 2009. Claro. No solo eso, Chavo, déjame agregar un poquito. Boca y River podías ver al principio solo codificados. Los partidos si de Boca y eras hincha otro club, no tenías chance de verlo jugaban, ni pagando. Sí, daban un partido viernes a la noche, sí. Eso después se fue desarrollando y veías a los cuadros grandes, sobre todo en los partidos codificados, o un clásico, por ejemplo, jugaban en Independiente, Racing, se veía, o un San Lorenzo Huracán, sí, pero no. ¿Y te tocó este tipo de, humillaciones de tener que hacer con los dedos, como era la jugada? No, me tocó hacer partidos codificados, donde veía a la gente que tenía acceso pagando. Claro, estabas ahí. Sí, yo la verdad que de los números, de las cifras de la Nación y la contestación del gobierno, son grandes y ellos saben lo que dicen y cómo se defienden y cómo atacan. Pero me parece que hay un hecho que es fundamental, que es la igualdad de acceso. Digo, esto es un dato para tener en cuenta. El neoliberalismo siempre habla de la igualdad de posibilidades, que es una contradicción, porque la igualdad de posibilidades viene a partir de la igualdad de posibilidades reales, de la igualdad de acceso a. Podría emparentarse el acceso al fútbol por canal de aire con un acceso a una computadora, por ejemplo, que pueda tener cualquier chico. O wifi público, como hay en las plazas en algunos lados. Eso es igualdad de oportunidades reales, ¿no? Y la igualdad, el fútbol es un hecho cultural, popular, es innegable. Y la verdad es que verlo por televisión abierta. Otra cosa que aprendí, le contaba a Orlando cuando nos encontramos en los pasillos del canal, es que hay que esperar para que las cosas, a ver si está bien o está mal. Realmente tenemos como explosiones, como espasmos, y los primeros espasmos siempre son de oponerse a. Me pasó a mí también, digo, ¿cómo van a hacer para cubrir tantos partidos? ¿Cómo van a ser dónde sacan periodistas? ¿Cómo van a ser con la técnica? Me pasó con el fútbol para todos. Es más, lo escribí, en realidad escribí algo, o sea, no matando el fútbol para todos, pero me dejaba algunas dudas con respecto a algunas cosas. Y la verdad que con el tiempo fue mejorando. Fue mejorando mucho, incluso en cuanto a los periodistas y demás, se fueron acomodando. Todos tenemos que acomodarnos en donde empezamos un trabajo y alguna cosa nueva. Yo noto, pero pasa con todo, pasó cuando el gobierno decidió terminar con las AFJP, pasó cuando el gobierno decidió cambiar la política cambiaria, pasa con todo. Siempre la primera reacción es oponerse. Bueno, yo ya aprendí que no es así, que hay que esperar. Digo, después, llegado el caso, decir, mira, esto no dio resultado, esto sí. Y me parece que hay que esperar. Y el fútbol para todos, yo veo que la gente mira el fútbol. Es más, yo recuerdo que Daniel Vila
cuando se le preguntó, cuando tenía alguna aspiración de comandar la AFA, le preguntaron si el fútbol iba a seguir siendo de acceso gratuito para toda la gente, porque la ley dijo sí, ahora ya no se puede modificar más. Con lo cual, ahí está el hecho cultural más importante, me parece. Chávez, vos que transitas, digamos, este mundo del fútbol, ¿crees que siguen muy enojados los que se perdieron? Recuerdo a Cristina diciendo que tenían secuestrado al fútbol, que a muchos les pareció, y creo que a mí también me pareció una palabra desafortunada, pero lo tenían, no sé si lo tenían secuestrado, lo tenían agarrado así del cogote. Yo trabajo en torneos y competencias. Y quizá le siga doliendo también, ¿no? Yo trabajo en torneos y competencias. Que en realidad Torneos estaba como productora de televisión y como dueña de los derechos del fútbol en ese momento, debió asociarse a Clarín, bueno, en fin, asociaciones empresarias como las que hay cientos. Y yo hablé con ellos, incluso en esa nota misma donde hablaba del fútbol para todos, dije que me parecía que era un gran error que guardaran un gol que se convirtió el jueves hasta el domingo a las 12 de la noche. Me parece que exageraron con eso. Y la verdad, yo no tengo ni media queja de Torneos. Nosotros, incluso, es más, creo que hay algún trabajo conjunto en el fútbol para todos. Digo, pero la verdad es que eso era una exageración. Esto desde el público era común, ver radio, y hacía mucho rating. En términos de número era muy exitoso. ¿Hay alguna otra experiencia en el mundo de Me parece partidos que no. de fútbol que se No muestra en la conozco. tribuna? No conozco, creo que no. No hay. Se te Creo tiene que no. ocurrir. Pues es que hacía un rating fenomenal. La tribuna Ajá. hacía más rating que las radios. Era increíble. No, lo que Con sí es parecido lo cual, en el mundo, perdóname, es el tema de tener el fútbol como el chupetín para llevarse a todos los abonados de cable. Pero esto, no, en Europa No, por lo menos no existe. una cosa muy loca era, digamos, lo que demuestra el alto rating que tenía la imagen de la tribuna, era que había mucha gente que se quedaba afuera. O sea, había mucha gente ávida de ver el fútbol. Que, insisto, el fútbol tomado como un juego, como un deporte, es un error. El fútbol es un hecho cultural. No estoy cuidando el kiosco. Digo, el fútbol es un hecho cultural. Yo no voy a... Esto es innegable. Es innegable. Tenemos imágenes de estadios llenos desde los años 20 para acá. Digamos, con lo cual estamos hablando de un hecho cultural. Salieron a pedir por un jugador de fútbol. Sí, gente que no sale ni a pedir por un trabajo ni por comida, salió a pedir por un jugador de fútbol porque vuelva Riquelme. Digamos, el fútbol es un fenómeno de masas muy importante, el principal en el mundo, y me parece que debe ser tomado de esa manera. Me parece muy bien que sea una política de Estado. Me parece que la intervención de Estado está bien. Está bien. ¿Calcaño? Bueno, ahí se ve un poco la construcción de poder, porque el fútbol, al ser un hecho cultural y al ser un hecho además inexplicable, uno no puede justificar por qué es de tal cuadro o de tal otro, eso está basado en una especie de fe medio pagana que tenemos ahí con el fútbol, pero agarrar el fútbol, como decías recién, para traer más público acá, o más rating, mejor dicho, acá lo que se hizo fue construir un sistema de representaciones en base a, yo tengo el fútbol, por lo tanto, si vos no me das tu cable, no vas a tener el fútbol, y entonces con eso puedo expandir mi imperio, y logro que la gente termine pensando lo que yo quiero que piensen, no solo por ver las tribunas, lo cual es terrible, digo, es el colmo del absurdo, esperando a Godot prácticamente, y de esa construcción de poder sale un sistema de representaciones, que es contra el cual modestamente nos inscribimos en despacho en minoría o en mayoría. Fue el negocio que hizo Clarín. Clarín estaba asociado con Torneos porque Torneos tenían el derecho del fútbol, pero el gran negocio de los cables del interior lo hizo Clarín. Clarín solo. Y a partir de ahí entonces expandir y propagar su propia visión de las cosas. La Argentina es un país extraño, porque sí, el fútbol es un hecho cultural, pero acá también las teorías crean realidad. A fuerza de ver tapas de diarios de determinado modo o informaciones, digo, no puede ser que se mienta sobre el costo del fútbol para todos y después al final se mintió. ¿Cómo es esto? O incluso hay una columna también en un diario importante, que la primera vez que yo la leí era un señor que entraba, que teóricamente entraba a los mails de grandes personajes, y la primera vez que yo le dije, pero este es un hacker, ¿en serio? ¿No? Y después cuando uno ve la costumbre esa, ya, qué sé yo, es un truco, ¿no? Nada más que un ardid literario. Sí. Cuando se confunde la noticia con el ardid literario, es posible que se haga mal periodismo y mala literatura. Bien, vamos al segundo de nuestros informes, esperando no se vayan, que estamos con la perla del señor Mañeto charlando con Neustadt, muy felices ambos. Nos vamos a la problemática financiera en la provincia de Daniel Scioli y la cobertura de los medios hegemónicos. Lo vemos. ¿Cómo hacen los hegemónicos para proteger a Scioli y no hablar de su política de ajuste y endeudamiento?
En el marco de su excelente análisis semanal, Mario Weinfeld en Duro de Domar desnudó la vinculación de Daniel Scioli nada menos que con la Corpo. En todo lo que fue la presentación, en su estilo, en el hecho mismo de dar una conferencia de prensa frente a un gobierno nacional que no lo da, Scioli transmitió alguna diferencia. Los primeros medios además fueron todos medios opositores, ¿no? Clarín, La Nación, Perfil. Gobernador, mi nombre es Pablo Morosi, del diario La Nación. Gobernador, Juan Cruzán, del diario Clarín. Gobernador Rosario Ayerdi, del diario Perfil. Eso es una decisión que toma quienes organizan la conferencia de prensa, ¿no? Esa potestad, ¿no? Claro, eso lo bastonea generalmente alguien que le hace prensa al gobernador, claro, y evidentemente eso con una directiva del gobernador. En clara sintonía, el análisis de Clarín sobre hechos delictivos, veamos en particular lo referido al asesinato de Moreno, evita mencionar a Scioli y a su ministro de Seguridad, Casal. A propósito de alianzas, sorprende que a Morales, Solá y Moyano no los diferencien ni una coma. Diario La Nación por Joaquín Morales Solá. Un plan destituyente. ¿Cómo ve lo de Scioli? Yo sinceramente, para mí es un golpe de estado encubierto. Morales Solá tituló que hay un intento destituyente de Cristina hacia Scioli. Sí. Sí, y Moyano lo repitió, o sea, digo, el tema de la proyección lo vemos constantemente, ¿no? Salió ayer con los tapones de punta Hugo Moyano, ¿no? Es un disparate, no sé de dónde saca semejante afirmación. Lo que creo que debe ser una devolución de los apoyos políticos mutuos que se dieron. Bueno, son que juegan al fútbol juntos y cuando Moyano toma alguna medida de acción política, Scioli evidentemente con el silencio o afirmándolo lo respalda y ahora debe hacer una suerte de devolución de los respaldos políticos. Es evidente que la estrategia de los medios opositores es tapar la política de endeudamiento del gobierno provincial, sus medidas de ajuste y números en rojo, y que todo parezca un duelo de egos entre Cristina y Scioli. Scioli no puede decir que se sorprendió por esto, porque se sorprendió también habla de falta de previsión. ¿Cómo se va a sorprender a los 6 meses de la ejecución presupuestaria? En el periodo fiscal, a los 6 meses del año, se queda sin dinero para pagar los aguinaldos. Una cosa es que la provincia, a mi manera de ver, tiene que pagar los aguinaldos porque era una cosa que estaba en el presupuesto, no es una cosa que, mira, me vino una catástrofe, una inundación extraordinaria, tengo que declarar una emergencia. No, estaba en el presupuesto. Quiere decir que ahí hay un problema de gestión provincial. Usted cobra un salario determinado por mes, sí, y si usted ese salario lo malgasta o pasa de revoluciones sus gastos o no controla su situación en su casa, no me puede decir a su patrón o a su jefe o a aquel que pueda facilitarle dinero que es el responsable de su descalabro. Todas están modificando su esquema impositivo. La provincia de Buenos Aires es la que lo hizo más ligerito, con menos potencia, por tasas más bajas, o sea, es la que menos está cargando el costo de las necesidades en los sectores más poderosos. Está realizando una reforma fiscal más tibia que otras provincias. El sector agropecuario no aporta ni el 1%, ahora está aportando el 2% con el nuevo revalúo de los ingresos de la provincia. Esto genera que merme la recaudación porque no gravan a los que más tienen, digamos, no le cobran impuestos a los que más tienen y luego piden plata para mantener el gasto de la provincia a la nación, ¿no? Finalizando con lo esencial que la Corpo invisibiliza, hace una década tampoco se criticaba el ajuste de endeudamiento de De la Rúa, quien meses después de anunciar la solución, imploraba un milagro. 18 de diciembre del 2000. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. Qué lindo es dar buenas noticias. 9 de julio del 2001. 7 meses después. La situación social es seria, los dolores del pueblo son los nuestros y la política pasa por un momento de incertidumbre y complejidad. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. A ver,
Calcaño. No pensaba, veníamos de esta cuestión, como decía el Chavo, del fútbol como un hecho cultural y el fútbol que ha unido, o por lo menos bueno, en realidad cuando uno ha unido a estos hombres. Cuando uno ve lo que dice de la Rúa, pareciera que fuera otro planeta, o hace 2 siglos, o hace una mala película de terror. Y fue hace poco nada más. Entonces no hay que... Como decir, hay que recuperar, esa cuestión del milagro es recuperar la política como instrumento de transformación. Por eso la cuestión de la militancia, la cuestión de la argumentación, la cuestión del debate político institucionalizado por encima de las personas o de las circunstancias. Si milagro hubo, bueno, quizás usando una mala metáfora futbolística, con perdón, sería que en el minuto 45 del segundo tiempo uno grandote cabeceó, pese a ser visco y puso la pelota en el ángulo y con eso pudimos seguir trabajando y construyendo un país totalmente distinto al que era ahora. Un país en el cual además de repente se dice, ah no, la nación, que son los diarios de la Corpo, ¿no? Como se dice aquí tan elegantemente, la nación no ayuda a la provincia. Y cuando uno va a los datos duros, ve que del 2003 al 2011, de 15.000 millones de pesos que le daba la Nación en transferencias, coparticipación y gasto presupuestario del Estado en la provincia de Buenos Aires, mi provincia, de 16.000 millones pasó a 134.000 millones, es decir, un aumento de 742%. No es cierto que la Nación no asista a la provincia de Buenos Aires, que por su característica, su diversidad y su riqueza, es la primera entre iguales de la República. Entonces me parece que ya esto es un hecho que hay que contemplar. Incluso más importante en el 2011 que el propio presupuesto provincial, que fue de cerca de 98.000 millones. Entonces, es ahí donde uno trata de escudriñar fuera del fast food que nos proponen este tipo de noticias en buenos, malos, calmados o apasionados, cuál es la realidad de las cosas y por dónde va esta cuestión de la política. Se habla de una ley de emergencia, bueno, pero como diputado de la provincia de Buenos Aires, yo quiero recursos propios para la gestión, pero uno ¿qué implica equilibra. La ley de emergencia, bueno, es que uno tiene que equilibrar, cuando uno trata de equilibrar las cuentas, o baja inversión o baja gasto, o aumenta los ingresos. Y es ahí donde viene el momento de la decisión política. No se puede sonreír a todos todo el tiempo. Y ese fenómeno es el que uno puede observar con el tape que vimos de principio de fin del siglo pasado, principio de este siglo, y lo que se ve en Europa ahora. No se puede equilibrar las cuentas bajando el gasto o bajando la inversión, porque eso repercute en menor actividad, por lo tanto menores entradas fiscales, por lo tanto un nuevo ajuste tras ajuste, no ajusta. Lo que hizo el Gobierno Nacional desde 2003 precisamente fue salir por la base del consumo interno, por la base del mercado interno, de la distribución del ingreso. Que así negociando la deuda, diciéndole chau al fondo, pero tomando medidas que a veces no caían muy simpáticas en algunos círculos y a veces ganamos elecciones y a veces las empatamos y a veces las volvemos a ganar. Pero ese es nuestro espíritu. No ajustar, jamás, bajo ninguna circunstancia, porque estaríamos socavando la propia base del proyecto nacional. Proyecto nacional que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay un modelo económico y todos somos cuadros auxiliares de esa conducción, cualquiera sea el lugar que nos toca ocupar, y lo tratamos de hacer con la mejor buena fe y con el mejor espíritu militante, de decir, bueno, hay una camada de dirigentes políticos, de referentes políticos que están saliendo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, del Senado de la provincia, en las intendencias. Yo concuerdo con Julián Domínguez cuando habla de la necesidad de una dirigencia política provincial que rinda cuenta de los problemas de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido la provincia tiene que ser un pilar del proyecto nacional. No puede haber una disociación ni permitir que determinados medios busquen dividir o busquen perturbar o confundir. ¿No es un pilar? ¿Cómo? ¿No es un pilar? Sí, tiene que ser un pilar permanente del proyecto nacional y cada vez más importante, porque ahí está el 40% de la población, el 40% de la riqueza. Se han hecho muchas reformas impositivas en la provincia, es cierto. También que quizás el peso de ingresos brutos, que es del 75%, sea un poco demasiado elevado y sería más interesante que suban el inmobiliario, en particular el inmobiliario rural que se mencionaba, que en términos relativos incluso ha caído en contribución a los recursos fiscales. Pero para gobernar, para poder invertir, uno tiene que tener los recursos fiscales, los recursos
propios, los que da la nación y gestionar correctamente. Es lo que dijo la presidenta y es a lo cual el gobernador se ha comprometido. Por lo tanto, veremos cómo se va desarrollando en la realidad y cómo la sociedad argentina lo percibe. Esto no es un combate de los jefes. Acá hay una conducción y hay una instrumentación luego en cada lugar, en cada espacio, en cada territorio de la provincia. Que por cierto, hablaban de la ciudad de La Plata, bueno, es mi ciudad natal, así que yo considero que tiene muchos atractivos. Sí, muchos. Incluso futbolísticos. ¿Cintia? Estaba pensando en un par de ejes para compartir, porque Scioli dice que él en el presupuesto había previsto un endeudamiento externo que después no pudo realizarse por la coyuntura de la crisis internacional, entonces que por eso los números no le dieron. Ahora, me hace ruido y es extraño porque la Argentina en este momento está en el índice más bajo histórico de endeudamiento externo. O sea, el país, la política de Estado del gobierno nacional es no endeudarse, justamente para tener independencia económica. Entonces, ¿por qué Scioli sí quería endeudarse? Eligiendo el endeudamiento que finalmente no pudo realizar, a contramano de una mirada sobre quiénes pagan los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Lo decía ayer Andrés Aciaín y también lo escribía Berbisky el domingo pasado. En la provincia de Buenos Aires pagan impuestos las clases más vulnerables en detrimento del revalúo inmobiliario al que Scioli se resistió. Y lo dijimos aquí en su momento, esa resistencia a confrontar con el sector agroexportador que de alguna manera en él se apoya para supuestas candidaturas presidenciales. Pero ese sector que finalmente salió el revalúo inmobiliario salió muy relegado. Fueron tantas las exenciones y las condiciones que se le puso que finalmente el 60% del sector digamos, de los campos, de los dueños de las tierras más ricas de la Argentina y no sé si del mundo, van a terminar no pagando lo que deberían pagar en un impuesto. Y después otro eje, si quieren lo charlamos en otro momento, es el tema de la seguridad. Hoy la tapa del diario Clarín, nunca vi nada tan atroz. Hablar de un muerto cada 2 días, en la Argentina mueren 18 personas en 36 días. Digo, pero esto es tremendo. Y cuando voy a consultar qué fuente toma Clarín, dice fuentes propias. Con lo cual Clarín da por clausuradas investigaciones fiscales y da por hecho que esas muertes fueron por robo. Cuando uno le pregunta a la gente que forma el Acuerdo por una Seguridad Democrática, por ejemplo, Marcelo Saín, entre otros, y te dan las estadísticas, no coinciden para nada en ese espasmo que significó la tapa del diario Clarín de hoy. Estadísticas que además en general son de origen internacional, que se toman todos los países del mundo, la misma vara para medir, y estamos en 5,4 por 100.000 de tasa de homicidios. En Brasil está más o menos en 30. Sí, Saín le daba un poquito más a la 6,6, pero bueno, es ese, digamos... Tendré datos anteriores. No, está bien, pero el punto es, digamos, confrontar esto con el caso puntual de una muerte, me parece que lo tenemos que correr porque, por supuesto, no se puede confrontar con el dolor. Pero decir que hay una estadística, ¿no?, que tiene una base científica internacional por estudiosos del tema y que hay tanto 6,6 o 5,x cada 100.000, que no es la tasa más alta del mundo, a decir que hay un muerto cada 2 días y las fuentes son propias. Me parece que hay un replanteo para hacer. Perdón, lo último, termino. Reconoce que la mayoría de los casos de esas muertes son en el conurbano bonaerense. Pero nunca hay un comentario de que el conductor del conurbano bonaerense es Daniel Scioli. No, no parece. ¿Moyano? No, me parece que ahora creo que se calmó en estos días, pero hubo unos 10 días de un clima un poco espesito, que uno no sabe bien dónde se va armando. Un señor de Quilmes que estaba en Cañuelas, que había estado en La Plata, bueno, ya lo comentamos acá. Ahora parece como que calmó un poco ese ánimo, esas operaciones por todos lados, pero de todos modos hay dos cosas que quería decir. Una es que si la provincia de Buenos Aires tiene un problema político-social, la Argentina entera tiembla. O sea, no es... y esto con el mayor de los respetos por todas las provincias, pero sabemos lo que implica una crisis político-social, económica en la provincia de Buenos Aires. Y agregando lo que decía Cintia, un cuadro que publicó hace unos 3 años, creo, Berbisky, que siempre es tan revelador en términos de lo que significa. Estaba Argentina justamente en el 4º lugar, de abajo hacia arriba, en términos de cantidad de crímenes comparados con todo el resto de los países de América. Esto en términos de datos. En cuanto a la sensación, a la percepción, aparece segundo. O sea, parece que hay la cantidad de inseguridad de segundo, de arriba para abajo, Perú primero, después Argentina, cuando en realidad el dato duro implica que es de abajo hacia arriba el 4º en términos de poca cantidad. Entre un cuadro y el otro
están los medios de comunicación, digamos, no hay mucha explicación. Claro. ¿Sandra? Sí, no, volviendo al tema de lo de la provincia de Buenos Aires, de la economía de la provincia de Buenos Aires, no es la única provincia en la que hace falta o viene bien deslindar, no deslindar, sino tener más claro, visibilizar, porque no hay otra manera, qué va por cuenta del gobierno nacional y qué va por cuenta de los gobiernos provinciales, porque en muchas provincias lo que aporta la nación pasa por mérito de los gobernadores, ¿no? Esto es como un uso y costumbre. Nosotros nos podemos, los ciudadanos, quiero decir, nos podemos enterar de qué es lo que lleva haciendo el gobierno nacional a través de las cosas que dice la propia presidenta, la cadena nacional, cuando inaugura determinadas cuestiones, porque eso obviamente en los medios de comunicación tampoco sale. Y también es un derecho del gobierno y de los ciudadanos estar al tanto de qué se trata esa gestión nacional. Y volviendo a la idea que decía Cintia, que mencionaba Cintia, de la independencia económica, que es uno de los objetivos y de los principios de esta presidencia, de este gobierno. Una de las frases que decía de la Rúa, que no es la del milagro, en el tape de ayer, era el 9 de julio y decía, esta fecha nos encuentra con nuestra independencia disminuida, ¿no? Hasta ese punto calan los ajustes económicos, en mellar la independencia. Bien, nos vamos a remontar al año 1989, comenzaba la década dorada para Mañeto, Neustadt y otros tantos, así que vamos a ver este encuentro de titanes. Adelante, dale, Julito. Los orígenes del monopolio. Son estas postales que pintan el rol que cumplía el tiempo nuevo de Bernardo Neustadt en aquella década del 90 que afortunadamente hoy suena a tiempo viejo. Vamos a brindar con el Menem, ¿sí? ¿Cómo no? El doctor Cavallo, si quiere sumarse, con gusto. Sí, vení, Mingo. Hacerle un poco de publicidad a mi vino. Felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Le quiero decir que está confirmado. Ah, sí, no, ya me enteré. Señor presidente, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo está? ¿Sabe por qué usted está hoy ahí, si me permite? Además de su generosidad, darme su tiempo. Porque de pronto un día, un protagonista de la historia me dijo algo que me llamó la atención. A ver, ¿qué fue lo que dijo el presidente Menem hace poco tiempo? Si no llega a haber reelección, yo le cedo mi puesto. ¿Lo hace de bien el programa? No hay ningún problema. Va a tener más rating. Bueno, así que ahí tiene el programa. Vamos a probar quién gana. Bueno, ratifico lo que dije en esa ocasión. El rating está asegurado. Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Sí. Yo nunca había votado justicialista. El justicialismo nunca fui justicialista en mi vida, pero me pareció que había que apoyar este plan y sobre todo acaba el plan económico y voté por Menem, sí. Por primera vez voté el peronismo. Gracias, bueno, muchas gracias. Contrario. El archivo que a continuación veremos no volvió a exhibirse en televisión desde aquel vivo en 1989. Menem le daba Canal 13 al Grupo Clarín y Héctor Mañeto y Lucio Pagliaro celebraban junto a Neustadt. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Pensamos que tenemos una alta responsabilidad ahora. Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y realmente que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación es inédito en la República Argentina, donde hemos estado acostumbrados a gobiernos que han querido siempre mantener la influencia en los medios de comunicación, y no solamente de lo que ya tenían, sino si posible tener algo más. Acá ha habido sectores de poder, han inventado diarios, han buscado siempre alguna mayor participación en la actividad privada de los medios de comunicación. Esta es la primera vez que después de muchos años que sucede una cosa a la inversa. 15 años. 15 años. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable a opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle. ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, Tamar, y eso está bien?
Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Es una relación no fácil, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Nosotros pensamos en el canal de televisión tener absolutamente el mismo espacio de libertad que tenemos en el debate. Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede pellizcar acá? ¡Ay, pero se lo tomó en serio! Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo. Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Le voy a explicar a usted, doña Rosa. El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa, no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué, pero... Mañeto se refiere al poder político como el poder. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil. Años más tarde, Helblum lo deschavaba. La anécdota Menem-Mañeto, sí. Discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. Y en consonancia a una década del tiempo nuevo, ante la sola mención del apellido Mañeto por parte de Mirta Legrand, el presidente Menem evidenciaba cuál era el poder real. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? ¿O no, yo no me refiero. Bueno, no quiere decirlo. Bien, no sé, ahí los muchachos de la producción no lo destacaron, quizás yo escuché mal, pero Mañeto viene diciendo durante muchos años los gobiernos influían en los medios y ahora por primera vez va a ser a la inversa. ¿Ustedes no escucharon eso? El Estado, no, lo que decía era que el Estado ganaba posiciones en los medios hasta ese momento y ahora al revés, la actividad privada tomaba el camino inverso, es decir, que la actividad privada se hacía cargo de los medios. Yo no soy muy creyente, estoy hablando en términos religiosos, pero cuando recuerdo que Neustadt se murió un 7 de junio, un día del periodista, creo menos todavía que hay alguien, que hay un ser superior. Ahí se te va. Se murió el día del periodista Neustadt, que es este señor que acabamos de ver. Yo le decía a Orlando recién, digo, ¿cómo puede ser? Hay cosas que yo no me acordaba que habían pasado y que no creo que, no sé, Neustadt en la cama hablando con Menem. Es una cosa increíble. El programa de Neustadt. Menem era el presidente. Porque ahora Susana diciendo voté a Menem y apoyo a Cavallo es normal, lo hace ahora. Ahora votaría a Menem y apoyaría a Cavallo, pobre Susana, que es una ideología y hay que respetarla. Claro. Pero en el caso del vino Menem, brindando con Cavallo en televisión, ayudando a vender el vino, en la cama, ayudando a vender el vino. Es increíble. Quiero decir una cosa muy cortita, Barra, que a mí lo que obviamente hizo ruido, por supuesto, a todo es el tema del poder, ¿no? Donde tan livianamente se planteaba, lo que planteaba Mañeto, se decía que el poder son los gobiernos, el Estado, la actividad privada nunca formaba parte de la discusión del poder. Eso me parece como un cambio de época fenomenal, que uno dice el poder y aunque sea el otro pregunta cuál, por lo menos. Ya eso me parece un cambio. Claro, por lo menos pregunta cuál. Y después la otra cosa es que Menem, cuando deja su gobierno, reconoce públicamente que lo que se arrepiente es de haberle dado tanto poder a Clarín. Y Alfonsín, después de dejar su gobierno, en una entrevista que yo le hice, por eso doy fe que esto pasó, me dijo que de lo que se arrepentía era de no haber subido las retenciones al agro. Ajá. Mirá vos, digamos, dos expresidentes que lo que dicen es justamente medidas que no se animaron a hacer contra el poder. Bueno, es el camino de la modernidad que estamos tomando. Precisamente el poder debe residir en la política porque es ahí donde uno puede votar y elegir. Si reside en un lugar lejano al cual uno no puede acceder y que además es un espejo mentiroso que hace creer cosas que no son y las cosas que son no existen, bueno, evidentemente estamos hablando de la estructura de poder por excelencia, que A le hace hacer a B algo que B no haría espontáneamente.
Entonces, como es una cuestión de poder, como en el poder también es confrontación, y hay que reconocerlo, lo que pasa es que esa confrontación tiene que ser institucionalizada, tiene que ser democrática, plural. Cuando hablábamos de los impuestos, evidentemente los impuestos es un tema que no es popular, porque cuando uno paga impuesto lo paga enseguida y aquel que recibe el impuesto quizás no perciba esa transferencia como una cuestión inmediata. Pero bueno, del reconocimiento de los conflictos también se sale de los problemas. Si no, tirando todo abajo de la alfombra, al final uno termina ensuciando más la alfombra. Y no hay en realidad una cuestión de decir, bueno, acá ustedes han ganado tanto, está bien, nos alegramos mucho, por lo tanto tienen la magnífica oportunidad de contribuir a la modernidad argentina aportando un poco más. Y el conjunto de los argentinos va a estar mejor. Y eso se llama gobernar. Eso es ser un hombre de Estado o una mujer de Estado. De lo contrario, cuando uno trata de quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo, eso pasará, le pasa a todos. Uno escucha a un locutor, le gusta más una determinada interpretación, un actor también. De repente, cuando uno actúa, se da cuenta que hay algunos que tienen una energía negativa. Bueno, entonces actúo para el resto. Y irán a ver otra cosa y cada uno podrá elegir. Pero es esa capacidad de elección y no la imposición forzosamente de un mismo producto, de ese pensamiento único que es lo que se decía recién. Era Mingo en esa época y es Mingo ahora. Y bueno, si vamos a dar un paseo por Europa, lo veremos. Fue Albamonte que salió a pasear un elefante. Sí. Para mostrar el estado del elefante que andaba montando. Exactamente. No, era toda una corriente que creo que incluso no solamente era en Argentina, esto pasaba. No, mundial. Eso fue mundial. El mundo iba a ese lado. ¿Saben los así informes, quedó, ¿no? Los informes de hoy y los comentarios que escuché de cada uno de ustedes no hablan de política, de algo más importante, de ideología. Mi traducción es que cuando hablamos de la crisis de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de ideología. Cuando hablamos de los discursos y del proyecto de la presidenta o del gobierno, estamos hablando de ideología, diferentes, por supuesto. Las consecuencias son diferentes. Cuando mirábamos recién a Samuel Hellblum, veíamos la satisfacción con que decía que un presidente era menos poderoso que un dueño de medios. Lo decía con relajamiento y con goce. Se notaba, no hace falta ser psicoanalista para eso. Cuando nosotros hablamos permanentemente de que una huelga, un piquete, un reclamo o una posición oficial son cuestiones políticas, no estamos diciendo nada, todo es político. No solo Calcaño, porque es representante político, sino cada uno de nosotros es un ser político. El público son seres políticos, los trabajadores son seres políticos. El tema es la ideología. Volvamos, las diferencias que se están dirimiendo acá no son políticas. La política es la anécdota que los medios se entretienen, que si Moyano, que si Scioli, y me pareció muy interesante lo de Weinfeld, y a todos ustedes también seguramente, lo que escribe desde ya, pero en este pequeño, cuando habla de la conferencia de prensa. La conferencia de prensa fue una puesta en escena, una mise en scène, como dicen los franceses, en donde se vio a la perfección la ideología del protagonista convocante. Además, sirvió, curiosamente, a pesar de que en este panel se elogió, entre comillas, se elogió de una manera, por supuesto, crítica, el éxito presunto de Scioli en esa conferencia de prensa con su, vamos a llamar, lenguaje corporal y dialéctico interesante, consensuador. Pero visto desde el punto ideológico es un fracaso. Es un éxito para el gobierno la representación de Scioli, porque lo perfila, lo autoperfila en lo que es cuando comienza la conferencia de prensa. Ese eslabón de los, digamos, de los primeros preguntadores, que eran de los grupos hegemónicos y dominantes, primero demuestra una cosa, que los preguntadores pueden seguir preguntando toda la vida, que van a obtener las respuestas de planicie que obtuvieron. Esa conferencia de prensa donde el anunciador dice vamos a hacer una convocatoria amplia y abierta, sirvió para probar lo que Varone, el talibán, sigue insistiendo, que no sirven para nada las conferencias de prensa. No hay ningún gobierno derrotado en una conferencia de prensa. Sirve para que se luzcan algunos medios con preguntas presuntamente inteligentes. Allí vimos que iban a preguntar y entre la pregunta y la respuesta hay un término que creo que es áptero, que significa los que no vuelan.
está hecho para los insectos y para los vertebrados que no vuelan. Bueno, en esa conferencia no voló nadie. No voló ni el protagonista de la conferencia, ni los preguntadores, ni los espectadores de esa conferencia. Era lo mismo que si no existiera. Scioli siguió siendo quien es y el gobierno sigue siendo quien es. Bueno, en la cuestión ideológica que se menciona acá, la honestidad reside precisamente en señalar el lugar desde el cual se habla. Es decir, bueno, yo soy un representante político por la provincia de Buenos Aires del bloque del Frente para la Victoria. Entonces, yo hablo desde ese lugar y es más, me parece interesante que los demás sepan desde qué lugar se habla. El engaño es pretender a una objetividad que es imposible desde el vamos. Uno no puede quedarse impasible prácticamente frente a nada, si no ha llegado a un estado de incomprensión de la realidad misma. Entonces está bien decir, bueno, miren, nosotros quizás representamos una vertiente más conservadora de un proyecto nacional y hablamos desde este lugar. Bueno, nosotros de repente creemos que hay un montón de chicos y de chicas que tienen que tener su lugar en la construcción colectiva de esto que llamamos la patria y que hemos conmemorado, y pensamos que justamente la patria es a futuro, no es algo que dejamos atrás, es algo que tenemos que construir. Y eso está bien. Había un tiempo bendito en la Argentina en el cual había un diario socialista, que era el órgano del Partido Socialista, otro que era del Partido Conservador, otro que era de los radicales, había incluso diarios peronistas, y no era un oxímoron. Entonces, estaba bueno saber de qué se hablaba, o incluso hoy, cuando en Francia uno compra un diario, sabe que Le Monde va a ser más socialdemocratón, Le Figaro va a ser un poco más conservador, L'Humanité es de los comunistas, Liberación va a querer parecerse a Página 12, pero bueno, cada uno sabe de lo que habla. O con quién habla. Claro. En cambio, si el otro se escabulle permanentemente, ¿de qué cuadro sos? Ay, no sé. ¿De qué cuadro sos? Ay, no sé. Che, pero decime, no me gusta el fútbol, entonces no te rompo mala paciencia. El cuadro de la gente. Ese es Boca o River. No, a mí la escena, la verdad, de Neustadt con Magneto y Pagliaro me parece realmente, como vos dijiste, una perla de lo que fue una fotografía y una película de los 90, y muestra el éxito que tuvieron en hacer lo que hicieron, ¿no? Por un lado, Neustadt haciéndose el ingenuo diciendo, bueno, ¿por qué se prohíbe que los dueños de un diario tengan un canal de televisión? Como si esto, además, haciendo caso omiso de lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en la Argentina no es la particularidad del mundo desarrollado que él ponía como ejemplo permanentemente. Sí. Basta ver lo que pasa en Estados Unidos, con la posibilidad de que los dueños de un diario tengan una señal de televisión solamente. Pero el éxito que tuvieron muestra que hace 4 años que en la Argentina se sancionó una ley de servicios de comunicación audiovisual, y el poder que consolidó el Grupo Clarín a lo largo de la década menemista, que fue ratificado durante el primer periodo del kirchnerismo al haberle prorrogado las concesiones en los servicios audiovisuales, hasta ahora no se puede desarticular. Estamos esperando el 7 de diciembre para ver si realmente empieza a poder ejecutarse la cláusula de desinversión que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces me parece que realmente ese entramado de poder que tan hábilmente Neustadt, como el gran lobista que fue, digamos, logró hacer que el sentido común de gran parte de la sociedad argentina sea que los medios privados no defienden intereses, no defienden ideología, son los realmente pluralistas, son los que permiten la libertad absoluta, mientras que el Estado es el que trata permanentemente de cercenar los derechos de la gente. Ese discurso sigue hoy vigente en gran parte de esos medios de comunicación que siguen fijando agenda en la Argentina. A pesar de lo mucho que se ha avanzado, ese poder terrible en el cual Susana Jiménez no se daba cuenta que no estaba votando el peronismo, ¿no? Esto tampoco ella se daba cuenta, ¿no? Como gran parte, creo, de la sociedad argentina que avaló eso, creo que esto sigue todavía con mucha vitalidad y es lo que muestra lo difícil que es esta batalla, ¿no? Capitán. Lo de Neustadt fue siempre una metodología, lo hizo absolutamente siempre. El gobierno de la Rúa, cuando se enfermó Neustadt, de la Rúa iba a hacer un programa de él, pero se fue utilísima y no pudo, fue otro canal. Pero casi hace un programa de Neustadt. Pero casi. Casi. Pasa que agarró para otro lado. Como todo con de la Rúa, casi. Vamos a hacer un corte y ya venimos con más 678. Presidencia de la Nación, junto a ANSES, presentan Argenta, una tarjeta de compra para que nuestros abuelos saquen créditos con tasas muy convenientes.
con montos de hasta 10.000 pesos y 40 cuotas para comprar en los comercios adheridos. ¿Qué beneficios tenés con la tarjeta de compra Argenta? Vas a tener descuentos que llegarán hasta el 20% en supermercados, indumentaria, calzado, electrodomésticos, ópticas, farmacias y jugueterías, entre otros. ¿Cómo sacás tu tarjeta de compra Argenta? Acercándote a una oficina del Correo Argentino, te entregan la tarjeta de compra Argenta. Solicitás el crédito por el monto que necesitas. Una vez aprobado, ANSES transfiere el monto a tu tarjeta y a las 48 horas ya podés comprar en todos los comercios adheridos. ¿Cuánto vas a pagar de cuota? Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos, vas a pagar 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. Más información en www.anses.gov.ar. Argenta, el programa de créditos para que nuestros abuelos compren y disfruten. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá.